Hola chicos, hoy les voy a enseñar qué son las magnitudes escalares y vectoriales. Aquí les muestro un breve concepto de qué es una magnitud. Una magnitud es una propiedad que se puede medir. Esta se divide en magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que dependen solo de un número y unidad de medida. Por ejemplo, la masa de 12 kilogramos. Rapidez. Un auto se mueve a 70 kilómetros por hora. Temperatura, 18 grados Celsius. Magnitudes vectoriales. Son aquellas en las que además de expresar su valor, también expresan su dirección y sentido. Dirección. Viene dada por el ángulo que forma con el eje X. Estos son horizontal, vertical, inclinada, norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste o también puede ser un ángulo. El sentido. Es el que viene dado por la orientación. Por ejemplo, arriba, abajo, derecha o izquierda. Unos ejemplos pueden ser desplazamiento 40 kilómetros al norte, velocidad 10 metros sobre segundo hacia el este, aceleración 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por abajo. Ahora, noción de dirección y sentido. La dirección de un vector indica hacia dónde apunta. Cada recta en el plano tiene una dirección, que es la misma que tiene cualquier recta paralela a ella. Eso quiere decir que dos rectas paralelas tienen la misma dirección, mientras que dos rectas secantes no la tienen. La dirección de una recta se refiere a la posición que ocupa ésta en el plano. El sentido se denota con una flecha y se refiere al punto cardinal hacia el cual apunta. Cada recta tiene dos sentidos que son opuestos. En un vector se tiene un único sentido. Ahora les voy a explicar el concepto de los vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son segmentos dirigidos que además cuentan con longitud. Un segmento dirigido es un segmento al que se le asigna uno de dos sentidos de la recta y que representa la misma dirección de la recta que lo contiene. Gráficamente, se representa como una flecha que va desde un punto a otro. Un vector tiene un origen y un extremo. Si el origen de un vector es A y su extremo es B, el vector se denota AB, que se lee vector AB. Cuando no hay necesidad de destacar el origen de un vector, este se puede denotar con letra minúscula. Elementos de un vector. Tenemos un vector fijo. Un vector fijo es un vector que va de un punto A a un punto B. Así se representa, con una flecha que señaliza que es un vector. Un vector fijo es un segmento que está orientado, es esta flecha. Tiene un origen A y tiene un extremo B. Los tres elementos de un vector son dirección, módulo y sentido. La dirección es el ángulo que forma este con respecto a la parte positiva del eje X. Módulo es la longitud desde su origen hasta su extremo y se denota AB. Sentido es la orientación que indique la punta de la flecha. De hecho, aunque son de igual dirección y magnitud, tienen sentidos contrarios. Como su nombre lo indica, es un vector que está en oposición a otro vector. Entonces, un vector opuesto va a ser aquel que va en sentido contrario, pero respetando la misma dirección. Cualquier vector del que se conozca su origen y extremo puede ser representado en el plano ubicando ambos puntos en él. Por ejemplo, el vector AB de origen A 4 y 5 y de extremo B 8 y 8. Bueno, para ubicarlo tenemos que primero ubicar ambos puntos, el de origen y el de extremo. Entonces, en el punto A está en el 4 y 5, o sea, en el número 4 del eje X, y 5 en el Y. Y el B está en el 8 y 8, o sea, 8 y 8. Entonces, únicamente lo que hay que hacer es marcar la recta, que sería el vector. Otro ejemplo, veamos, el vector B, menos 5 y 4. Este sería así. Primero buscamos ambos puntos, menos 5 y 4, y simplemente marcamos la línea. Los componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje coordenado. En un vector AB de origen AXY y extremo BXY, los puntos A y B tienen una coordenada en el eje X, X y X, y una en el eje Y,
Y y Y. Suponiendo que A y B están en el primer cuadrante y que la representación del vector AB es la que se encuentra en cámara, se puede ver que la distancia entre X y X puede calcularse resolviendo X menos X en el eje X, y la distancia entre Y y Y se calcula resolviendo Y menos Y en el eje Y. Eso mismo sucede si A y B están en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano. La distancia obtenida puede escribirse en pares ordenados, es decir, X menos X, Y menos Y. Estas conforman las componentes del vector AB. En general, las componentes de un vector se calculan hallando la diferencia entre las coordenadas del extremo y las del origen. Por lo tanto, sea AB con AXY y BXY, entonces AB sería igual a X menos X, Y menos Y. Un vector se puede representar gráficamente usando las componentes de este. Para eso se toma como origen el punto 0,0 y como extremo del vector sus componentes. Los vectores equivalentes son aquellos que son iguales, es decir, que tienen misma dirección, sentido y módulo. Para confirmar que dos vectores son equivalentes, se debe ver si sus coordenadas son las mismas. Para esto se tiene que calcular las coordenadas de ambas. Vamos a calcular las coordenadas de estos vectores para ver si son equivalentes. Podemos ver que AB es igual a 3 menos 0, 3 menos 2, que es igual a 3, 1, y que CD es igual a 5 menos 2, 5 menos 4, que es igual a 3, 1, lo que significa que son equivalentes, ya que los componentes cartesianos son iguales y coinciden. Para sumar dos o más vectores, lo que hay que hacer es sumar las x y las y de los vectores. Es decir, vector A más vector B igual xa más xb y ya más yb. Por ejemplo, al sumar el vector u y el vector b, quedaría de la siguiente manera, lo que nos da como resultado las coordenadas 7 y 8. Para representar gráficamente esta suma, lo que vamos a hacer es hacer un paralelogramo usando los tamaños de los dos vectores que usamos. Y luego vamos a hacer una línea que sería ya la suma de los dos vectores de la siguiente forma. Para restar vectores, lo que hay que hacer es restar las coordenadas x y y de los vectores. Veamos un ejemplo. Al restar el vector u con el vector b, quedaría de la siguiente forma, lo que da como resultado las coordenadas 5 y 1. Para representar gráficamente esta resta, lo que sería es trazar una línea que sería nuestro nuevo vector, desde el extremo del vector b hasta el extremo del vector u. Entonces nos quedaría así. La multiplicación de un escalar por un vector consiste en multiplicar un número por un vector, lo que genera otro vector. La multiplicación de un escalar por un vector aumenta o reduce el módulo de un vector, y si además el escalar es negativo, el sentido del vector cambia al opuesto. Por ejemplo, si el vector u se multiplica por 5, quedaría de la siguiente forma, y da como resultado 25 y 10. El producto punto o producto escalar de dos vectores consiste en multiplicar dos vectores, lo que da como resultado un escalar, es decir, un número. Veamos un ejemplo. Si multiplicamos vector A por el vector B, quedaría como menos 5 por 2 más 3 por 4, lo que nos daría menos 10 más 12, lo que finalmente nos daría 2. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver y nos vemos en una próxima oportunidad.